Universidad. Bueno, Marcos, muy bien. Te invito a que demos la bienvenida a la profesora doctora Norma Graciela Sánchez. Ella es doctora en física franco-argentina, varias veces candidata al premio Nobel. Nació y se crió en Ensenada, acá en nuestra provincia vecina. Desde 1975 reside en Francia. Como les dije, ella es doctora en física de la Universidad de La Plata y de la Universidad de París. Lo que buscamos es que uno de los grandes aportes consistió, uno de sus grandes aportes, fíjate esto, Marcos, en corregir la teoría de los agujeros negros del prestigioso científico Stephen Hawking, algo que el astrofísico reconoció públicamente en el 2004. Y propone algo que a mí particularmente me llamó la atención, pero yo soy una ignorante total en esta materia, pero claro, somos dos, pero sí reconocía o sabía que hay una anécdota, vamos a ver si la doctora no se sorprende y nos corrige probablemente, pero que decía que hablarle a Einstein, el creador de la teoría de la relatividad, de unificar criterios con la física cuántica o la mecánica cuántica, era como que él contestaba que Dios no juega a los dados, algo por el estilo leí, ¿no? Bueno, la doctora está en eso, y creo que también es hincapié fundamental a través de su instituto de los últimos premios Nobel en este terreno. Bueno, buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Buenos días Rosario, buenos días Argentina, aquí París. En un cielo muy velado, un otoño parisino que se asemeja mucho al invierno. Con bajas temperaturas para la etapa. Doctora, cuéntenos por qué se fue a París, por qué todo este raíz, antes de hablar de lo suyo específicamente, pero queremos conocerla un poquitito más, si usted nos permite. Sí, con mucho gusto. Vinimos junto con mi esposo, recién casados, también físico de la Universidad Nacional de La Plata, trabajando él, habiendo comenzado él en otros dominios, y vinimos. Ya teníamos pensado venir, habíamos planificado como perfeccionamiento, digamos, en incipientes carreras, por así decir, pero la situación que se encontraba Argentina en ese momento, en particular en las universidades, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde yo venía recién recibida de haber ya obtenido un contrato cuasi permanente del CONICET. Claro. Y entonces en el instituto, en el incipiente Instituto de Astronomía y Física del Espacio, IAFE, uno de los primeros institutos así propios del CONICET, y la situación que se vivía ya allí en el campus de Buenos Aires, de la ciudad universitaria de Núñez, que ustedes deben haber oído hablar, ¿no es cierto? Claro que sí. Uh-huh. Y que ya en ese entonces era internacionalmente conocida, con una situación de mucha violencia, claro, digamos, uh-huh. Y yo ya había evaluado que no se podía entrar a la universidad donde a uno ya le pedían el documento para claro, entrar a la universidad, ¿no es cierto? Entonces yo había evaluado, aquí ocurre cualquier cosa y ya vamos a ser sospechosos todos, vamos más. Claro. Entonces no estaban las condiciones, pero bueno, vinimos para luego regresar, pero la situación hizo, mi padre, que muy clarividente, siempre lo fue, cuando vinieron a visitarnos aquí a París
con mi madre, para la Navidad, la primera aquí que pasamos. Él me dijo, Gracielita, porque mi segundo nombre es Graciela, mi madre siendo Norma Iris, me dijo, Gracielita, entramos en una gran noche que va a ser más larga. Y él muy clarividente, porque ya en los años, fines de los años 75 o en 75, bueno, no estaba, había muchas confusiones también, no voy a analizar aquí, muchos no, incluso estaban llamando, digamos, a las puertas, ¿no es cierto?, para que haya cambio. Ustedes recuerdan lo que eran claro. las condiciones. Y mi padre me dijo, no, va a ser una noche muy larga. Como los agujeros negros, ¿no? Como los agujeros claro, negros. yo le contesto respetuosamente, no hay mal que dure 100 años. 1000 años o 100 años, y él enseguida me dice, ni cuerpo que lo resista, ¿no es cierto? Claro. Y luego se fueron dando así las condiciones y yo también muy clarividente, enseguida luego me di cuenta que no, digamos, que no iba a ser, y enseguida entré además. Eso lo digo con toda humildad, pero entré al primer año de estar aquí con un puesto permanente en el CNRS de Francia. Como ustedes saben, el CONICET argentino se creó por el doctor Usay a imagen y semejanza del CNRS, Centro Nacional de la Recherche Scientifique, Centro Nacional de la Investigación Científica en Francia, imagen y semejanza del CNRS francés. Ese gran instituto, actualmente lo es, donde el científico puede llegar a tener un puesto permanente que le dé una cierta estabilidad, sin necesidad de hacer enseñanza, digamos, por más que siempre la hace. Eso es otro tema también para hablar, y sobre todo allí en Argentina, de cómo... digamos, el tiempo que se dedica a la enseñanza. Estoy diciendo la enseñanza es parte de la investigación, pero quiero decir lo que es enseñanza especializada y enseñanza de primeros cursos, ¿no es cierto? O de cursos. Entonces, fui enseguida, entré en una de las disciplinas más llamadas, entre comillas, elitistas, que es la física teórica. Y y allí entré con grandes galones, digamos, y desde allí entonces hice todo, pude hacer lo que quería, con absoluta libertad e independencia, que no siempre, hacerlo con una investigación, absoluta libertad e independencia, no siempre están las condiciones, digamos, de contorno, de alrededor con las que se puede hacer, pero además no todos tienen hay que decirlo, tienen esa posibilidad intelectual, como para hacer lo que uno quiere. Y hacer lo que uno quiere es lo más difícil. Digamos, ser consecuente y completamente coherente con sí mismo. Y yo tengo un lema, con esto termino, así ustedes, que es que no me compran, no nos compran, no nos venden, y nuestro objetivo es puros y duros, digamos, en la integridad de la intelectualidad, con ese objetivo de ser inquebrantables, incorruptibles, irreductibles. Eso en todos los ámbitos, en el ámbito científico, en el ámbito en el ámbito de la vida. Esos son los valores, ¿no es cierto? Y esos son bases fundamentales con las que uno transita, como, en el caso mío, completamente por el mundo. Doctora, fíjese qué distinto, ¿no? Acá los oyentes que le están escuchando nuestra radio, es la radio de la universidad, ¿no? Y uno de los oyentes nos recordaba que el CONICET, obviamente, está virtualmente cerrado
al no darle de alta a planta de a 1.200 investigadores doctores que han sido evaluados desde el 2023 y están sin ser nombrados de planta. Estamos otra vez ante lo que tristemente se dice que es la fuga de nuestros cerebros, ¿no? ¿Qué hace un científico no nombrado? Busca alternativas. Doctora, pero la quiero llevar a que nos cuente esto que, como decía Marcos, para nosotros es casi ciencia ficción. ¿Cómo viene usted trabajando con los premios Nobel? Usted estuvo nominado a los premios Nobel. ¿Y qué es esto? Y lo estoy siempre. Y lo está siempre. Y bueno, ya la tendremos. Ya la tendremos. ¿Qué es esto de unificar lo de Einstein más la física cuántica? Sí. Y esto que Einstein no creían en que eso pudiese pasar. Exactamente, lo dijo usted muy bien en la introducción. Einstein nunca quiso a la física cuántica, era o sea, las dos grandes ramas del conocimiento en la física, en el funcionamiento de todo lo que conocemos, es que hay un funcionamiento clásico que es predictivista. Usted conoce conoce la información del sistema de lo que fuese a un cierto tiempo, digamos, inicial, y con las leyes, pues, si son conocidas, puede predecir el futuro, ¿no es cierto?, en el sentido científico. En la física, la otra gran ventana, el otro gran dominio es lo llamado cuántico. Cuántico es por el quantum, que es la discretización, que todo en lo cuántico, en particular la energía, se va propagando en paquetitos o en quantum o en niveles discretos. Hay una discretización, porque justamente no es predictiva en el sentido intrínseco de que hay una incertidumbre intrínseca en la naturaleza. Esto no es ciencia ficción, es la incertidumbre cuántica, porque a las gran pequeñas escalas, atómicas, subatómicas y mucho más pequeñas, conocer la posición y la velocidad al mismo tiempo es imposible. Hay el tipo de pequeñez, digamos, que cuando uno va a observar la posición, si la mide exactamente, ya ahí no puede medir exactamente la posición o la velocidad. Eso hace que haya una dispersión en el sentido, un error intrínseco, que hace que uno al no conocer la posición, conoce una banda, y en eso está el que la partícula se comporta como una onda. O sea, hay una dispersión y es esa dualidad de la partícula y la onda. Y entonces la física cuántica es eso, y es la que permite completar a todo. Claro. El mundo clásico es un caso particular del mundo cuántico, y yo desde que aprendí la física me apasionó eso. Luego entré con la relatividad general, o sea, de Einstein, la gravitación, en mis comienzos, que no se daba como materia, no se enseñaba, pero se podían hacer cursos. Uno incursionó en ello, claro. Incursioné en algo que era en el comienzo, Hawking empezaba con eso, en tratar de no de unificar, pero de combinar cómo las partículas, al ser consideradas cuánticas, o sea, ondas cuánticas, paquetes, alrededor de agujeros negros que son gravitación muy fuerte, se comportaban. Y allí viene el famoso efecto túnel, que por otros motivos se les da el premio Nobel de Física 2025 este octubre, que es que las partículas cuánticas, ese efecto túnel cuántico, es que pueden atravesar zonas o paredes de potencial que clásicamente no lo pueden hacer. Es por la incerteza, es por esa incerteza cuántica, y el hecho que hay una indeterminación cuántica, y entonces pueden atravesar zonas
que clásicamente en el mundo, digamos, que estamos viendo con nuestros ojos, no lo podrían hacer. O sea, Claro. ustedes están frente a una pared y allí hay también un efecto túnel. Lo que pasa que nosotros, como somos cuerpos ya muy clásicos, no podemos, el efecto túnel es muy pequeño y no llega a producir ninguna posibilidad de que atravesemos nosotros la pared, pero todo se mide en términos de probabilidades, y entonces decimos la probabilidad de que un cuerpo humano atraviese la pared por efecto túnel es ínfima, pero conceptualmente esa probabilidad existe y para las partículas, por cierto, lo es. Entonces yo, ya con mi puesto permanente en Francia, decidí por mí misma que iba, cuando descubrí el trabajo de Hawking, empecé a ver trabajos y decidí por mí misma de que lo que quería hacer era eso. Estaba reciente lo de Hawking y ahí comencé a investigar, propuse incluso toda una nueva, que es parte son capítulos de mi tesis de Estado. En esa época era la tesis de Estado que se hacía en general en 4 años, en 8 años, perdón, yo la hice en 4 y le dije uno tiene que tener formalmente un director de tesis, digamos, o un Claro, responsable, ¿no claro. es cierto? Por más que trabaje sin ninguna dirección. Y yo le dije, habían compaginado allí, creado un jurado de tesis magnífico que combinaba para la época todo aquí, muchas disciplinas distintas, porque era la física cuántica y la gravitación, del Collège de France, de la École Polytechnique, del Comisariado de Energía Atómica. Bueno, era un Sí. jurado muy, muy lindo, digamos, muy impresionante. Pero yo le dije al director de tesis, a mi laboratorio, total, como yo era ya, tenía puesto permanente, podía viajar, a tener mis misiones científicas. Yo le dije, está todo muy bien, pero mi tesis, antes de darla aquí, yo quiero que la vea Hawking. Para mí es ese el evaluador. Fíjese. Me quedo sorprendida. ¿Hijo? ¿Qué le Entonces, contestó? entonces, yo le envío, me dice, bueno, porque hay que tener en cuenta el contexto de la época, donde a mí me decían cuando estudiaba estos temas, incluso el director de tesis, estos temas son académicos, son muy académicos. No, porque en los agujeros negros que ustedes hoy los ven como moscas en el universo, no mosca porque vio que todos los días hay un agujero negro Sí, que se descubre sí. y se van a descubrir más, porque es lógico que así sea con las escalas en que se maneja, los números que se manejan a escala cosmológica o del universo. Pero en esa época los agujeros negros no estaban descubiertos. O sea, se predecía, se decía sí el núcleo compacto de una estrella, se sabía, pero no estaban descubiertos. Imagínense entonces lo que era la Hawking, algo que trataba de combinar con la física cuántica, porque hay que decir lo que es también, están los diferentes microcosmos donde los físicos clásicos, los de relatividad clásica, no quieren mucho a la física cuántica en la tradición de Einstein, y donde la física cuántica, lo que hacen física cuántica esencialmente son en los laboratorios y demás, no compaginan con la gravitación, porque son, como ustedes saben, los distintos departamentos, las distintas compartimentaciones del saber, pero a mí siempre me gustó hacer efecto túnel entre entre distintas disciplinas que consideraba Me- interesantes. sepa Así entender, que le escribí a Hawking, le claro, sepa envié la entender tesis que perdón. acababan de imprimir y se la envié a Cambridge. Le decía que sepa entender mi ansiedad periodística. ¿Qué le dijo Hawking? Entonces fui, o sea, no solamente que fui, o sea, Hawking contestó, imagínese que no es algo. Y entonces fui, eso lo tengo, ese viaje, bueno, una memoria, y él estaba en su silla de ruedas, todavía hablaba,
no mucho, y con su colaborador, Gary Gibbons, Ujú. extraordinario. Entonces me dice Gary Gibbons, Steven todavía no llegó porque él vivía cerca, Cambridge es hermoso como lugar, y entonces ahí en el famoso DAMT, el departamento que era de matemáticas aplicadas y física, y yo me hacen sentar en la oficina de Hawking, y me siento digamos, allí al lado de su mesa, de su Sí. tabla, y veo que está mi tesis sobre su escritorio. ¡Apa! A- así que yo lo esperé, que vino y con Gary Gibbons allí, y me dijo allí me dijo que mi tesis le había gustado mucho. Porque claro, yo los seguía a ellos lo último que hacían, y proponía, y yo propuse generalizaciones, y Claro. ahí es cuando ya comenzamos a discutir, y yo le digo no, porque él decía, incluso con trabajos publicados, que la información que llegaba a los agujeros negros y que luego salía a través de este efecto túnel, la famosa emisión de Hawking, eh, esa información no salía completa, entonces le llegaba al observador en el exterior reducida, o sea que la información se perdía. Eso matemáticamente se puede describir, o sea, toda onda tiene una fase y una amplitud, y lo que él estaba diciendo esencialmente es que la fase de la onda no llegaba, solamente iba a llegar la amplitud. Y yo le dije allí, y eso era algo donde había que extrapolar mucho, y yo le dije allí lo que ocurre, que me salió allí, porque Sí. yo antes de discutir había leído esos trabajos, y bueno, pensaba que tal vez iba a ser sí, lo que él estaba haciendo, pero yo pensé allí, no, lo cuántico es lo que tiene razón, y le dije además, lo que ocurre es que usted está extrapolando, se está entusiasmando con su propia teoría y la está extrapolando fuera de zona de validez. Cuando se logre completarla en la zona de validez, todo se va a poner en su lugar y no se pierde la información. Eso yo se lo dije allí. Y lo primero que él hace, no por eso, sino por los trabajos que yo le había presentado, que iba y me dice Gary Gibbons, porque es el que traducía, le Sí. leían los labios, no Sí. tenía la Sí. computadora Sí. como ahora. Yo esta historia la conozco de cómo fue evolucionando lo de digamos, la conectividad de Sí. Hawking con la computadora, cómo fue necesitando, porque yo iba a Cambridge, conocí a la esposa, me invitaban, era gente magnífica, todo ese grupo, incluso Hawking me envió un postdoc que trabajó conmigo, que hicimos trabajos y demás, Ujú. a París, Sí. a Meudon, donde la sección del observatorio que estaba muy cerca de Versalles, que yo Ujú. trabajaba en ese momento. Y entonces me dice Gary Gibbon, Hawking, Steven, como le decían ellos, le invita a que dé mañana un seminario. Ah, Este, así que a las 11 de la mañana, allí mañana, sí, creo que me dijo mañana, o era el otro día de sí. mañana, pero creo que era, no, mañana, y entonces lo di el seminario así sin en el pizarrón, porque en esa época no era con Claro. tanta Sí. proyección. Sí. Sí. Y fui con mi nuevo approach, con mi nuevo trabajo a todo eso, que les encantó, y termina el seminario, que era mi primer seminario en inglés. Mi primer seminario en francés lo di en el Collège de France, y mi primer seminario en inglés lo di en el DAMT de Cambridge, ante Hawking. Y entonces
Gary Gibbons, al lado de Hawking, me dice, todo el mundo lo escucha allí, Stephen liked very much your approach. Stephen, a Stephen le gusta mucho su trabajo, su approach. Y Gary Gibbons, o sea, porque Hawking no se movía tanto, aunque me invitan eso fue en mayo, eso fue el 5 o el 9 de mayo, sí, o el 12 de mayo en Cambridge. ¿De qué año, doctora? ¿De qué año? Y el 22 de mayo yo doy mi tesis de Estado en París y en junio, julio me invitan a Italia a hablar en el Congreso Internacional donde Hawking y Gary Gibbon eran los chairman de esa sección. ¿Eso en qué año fue, doctora? Eso fue en el año, 77, 78. Y ahora la llevo a esta Y 79 también, claro. 79. Digamos, la culminación de eso fue en el 79 y después de eso, sí. No, le decía que la llevo ahora. ¿Por qué la nominan siempre? Es una nominada permanente al Premio Nobel. Bueno, parte lo está explicando perfectamente, nos lo ha contado recién. ¿Y en su actualidad? Claro, porque entonces yo he seguido, o sea, nunca en lo mismo, siempre con movilidad y con la física cuántica en otros grandes temas del universo, y uno es el vacío del universo, y ya ahí cuando entro a unificar, sobre todo en el año 2019, que hubo premios para la cosmología y para los agujeros negros también, pero claro, están dados a gente que lo merece también. Hay un premio Nobel, que yo considero que no merecían darlo, pero pero gente mucho más mayor, ¿no es cierto? Yo entraba para lo que se dan los premios Nobel, en eso era en estas disciplinas muy joven. Y entonces me lo dan por un lado, por los trabajos pioneros en los agujeros negros, que ahora con las ondas gravitacionales se están viendo. Es una citación de mi trabajo, los primeros que yo hice, que están increíbles, son bases. Y desde el 2019, donde doy ya con la tecla, digamos, en un nuevo enfoque para poder unificar, ahí sí, unificar verdaderamente, no solo combinar la relatividad de Einstein con la física cuántica, dando un salto, digamos, dando un giro, en donde les estoy diciendo, no es a partir de la gravitación de Einstein y luego tratar de aplicarle los métodos de cuantificación, como en otras teorías que por más que se sabía no funcionaban, pero se seguían tratando de modificar, sino es a partir de la física cuántica que conocemos de sus orígenes y tratándola de extender con métodos netamente cuánticos a las energías donde se va a unificar con la gravitación, que son energías enormes o, dicho de otra manera, espacios o longitudes extremadamente pequeñas. Eso es una escala que se llama la escala de Planck, porque fue, digamos, en sus orígenes quien ideó eso, digamos, que funciona. Y entonces lanzo una trilogía donde ya la física cuántica, esta moderna, empieza a tener una extensión a lo que estaba completamente separado, que era la relatividad de Einstein. Y en hechos donde Einstein decía, Dios no juega a los dados, sí. Hawking le había dicho, Dios juega, no solo que juega a los dados, o sea, Dios juega a los dados, y además los esconde, porque decía que se pierden los dados, es un mal jugador. Y yo le respondí cuando pude aclarar esto, y esto ya se aclaró, de que la información no se perdía, le decía, Dios no solo
juega a los dados, sino que no los esconde. Es un buen jugador. Doctora, la última pregunta porque es fascinante escucharla, pero bueno, Lo actual. No, ¿sabe qué le quiero preguntar? El equilibrio del sistema, donde está la Tierra, donde está el Sol, donde está la Luna, ¿a qué se debe? Y eso es algo muy clásico. Esas son las leyes de gravitación, ya no más, digamos, las de Newton, ahí son, ¿me oye? Sí, perfecto. Doctora. ¿Me oye? Sí, yo le escucho perfectamente, doctora. Perfecto. Sí. Entonces, esas ya son las leyes de gravitación de Newton, las leyes de Kepler, o sea, una gran masa gravitatoria como es el Sol. Hay y después, bueno, tiene sus satélites, digamos, que son los planetas, tienen a su vez sus satélites, que son en órbitas prácticamente, elípticas, no son totalmente circulares, todas en un mismo plano que le dan un equilibrio, por más que puede haber fluctuaciones o que son parte de las distintas, digamos, las distintas fuerzas gravitatorias que están ejerciendo. Todos no son de las mismas masas, no están a la misma distancia. Pensaba, pero doctora, eso se forma como una evolución donde se va a llegar a ese equilibrio estable después de una evolución donde hubo muchos efectos, digamos, disruptivos, donde no. Y luego no siempre se puede llegar a ese equilibrio, pero hay fases de ese equilibrio. No, porque y se expresa y se estima que hay otros sistemas solares, por supuesto, solares o con otros soles, en donde hay otros planetas que se llaman exoplanetas. Yo pensaba, doctora, si todo esto que usted nos cuenta altera o no, contribuye o no a ese equilibrio que tenemos en el sistema que conocemos. La física cuántica. Claro, todo lo que usted nos viene narrando, todo lo que yo les vengo narrando y que hay mucho más, va al hecho de una comprensión y un descubrimiento, además, en el universo, de cómo los agujeros negros, por ejemplo, van a desaparecer porque están emitiendo, va a llegar después de miles de millones de años a que desaparecen, se transforman en radiación, que van a constituir otras nubes interestelares, otros objetos más condensados, otros que pueden llegar eventualmente a formar agujeros negros. Y lo que más importante de todo esto, y que parece paradójico, es que el universo en su totalidad, el nuestro, yo estoy trabajando en los multiversos porque pienso que no hay un solo universo, sino que es toda una distribución de universos. Y esto no es ciencia ficción, digamos, esto es justamente la física cuántica con la gravitación. Y entonces las 3/4 partes del universo es energía del vacío. Y eso es lo que se llama el vacío, que puede ser clásico o cuántico, según las condiciones. Así que ese vacío, hemos surgido desde un vacío que tiene mucha actividad, mucha energía, que es muy pequeño y luego se va expandiendo y llegamos al vacío actual, que es muy grande, muy clásico y que es la famosa energía oscura que le dio el premio Nobel en 2010 aproximadamente a dos profesores salidos de mi escuela, Brian Schmidt y Adam Ries. Y yo con esto he clarificado, y lo estoy haciendo,
toda esta unificación donde estoy diciendo que ese es el nada más y nada menos que el vacío inicial que llegó a ser hoy este enorme vacío en el que vivimos, porque vivimos en un vacío. Somos solo los planetas que usted menciona, nosotros, somos un 5 no llegamos al 5% de la masa del universo, o sea que, y es normal, porque si usted ve que en una pieza vos sale, la mayoría es vacío, o sea, eso se traduce al... Y la revista Nature, ustedes no sé la si conocemos. saben, Sí. La revista Nature me eligió en agosto, o sea, como es el año internacional de la cuántica, y octubre, fin de agosto, bueno, ya se empieza a hablar de las predicciones de premio Nobel. La revista Nature, sin que yo haya tenido ningún contacto, que es me eligió con 5 científicas de física cuántica de todo el mundo, pero ellas trabajando en física cuántica solamente, no en gravitación también. Soy la única que me eligió para justamente confrontar esa predicción de Einstein, de que Einstein no solo que no jugaba los dados, sino que tampoco no creía en la interconexión cuántica y demás. Así que eso para mí, y no solo eso, sino que me han dado suscripción a la revista, me han querido redistribuir por el artículo, cosa que un científico para publicar en Nature tiene que someter su artículo, pedir que se lo publiquen, luego pagar si quiere que se lo difundan y demás. No, esto para decir que, bueno, no... Es algo que, bueno, para mí es una satisfacción y es algo que está bien que se difunda los fundamentos que son muy importantes de la física cuántica. Y que Einstein estuvo en contra, eso es cierto, eso no es un mito. Y por último, quiero señalar que todo esto tiene además en los sistemas de información, la inteligencia artificial, la computación cuántica, y en mis últimos trabajos, gracias porque, digamos, en cierta manera, en esta interdisciplinaridad, un fotógrafo y pensador interdisciplinario de la ciudad de La Plata, digamos, argentino, McLaughlin, José Luis McLaughlin, con el cual hemos formulado la fotografía, la que creó Daguerre, que Francia le dio al mundo hace 150 años, en un acto de generosidad, porque no quiso que hubiese patente, Francia la puso a disposición. Es un sistema cuántico moderno de información. Con eso hemos dado un cuadro conceptual que permite ver a muchísimos sistemas en el universo y comprendido orgánicos, o sea, el cerebro y demás, como sistemas cuánticos de información. Eso es algo muy interesante, interdisciplinario, y también lo estamos desarrollando. Doctora, no sabe los oyentes que nos escriben, que nos piden esta entrevista, que hacen, acá en Rosario hay una escuela hermosa y que ha hecho historia, que es la Vigil. Allí hay un taller de astronomía, la quieren volver a estudiar, a escuchar. Digo, ha sido un placer enorme, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Usted es parte de la ciencia, de la universidad, o sea, nació en nuestro sistema universitario y bueno, pudo perfeccionarlo, pudo ahondar y puede seguir dándole al mundo todo su conocimiento y su saber. Muchísimas gracias por estos minutos extensos que usted nos dio para esta que es nuestra radio, la Radio Universidad de Rosario. Que tenga una muy buena, creo que ya mediodía en París, ¿no? Sí, son las 12:50, o sea, yo no almuerzo, así que no tengo problema. Bueno, y un gusto, gracias. Para mí es un placer transmitir, he llevado
nunca he perdido mis raíces, las Claro. raíces son esenciales, Sí, raíces, memoria, identidad, y la he llevado por el mundo, claro Argentina, que sí. cuando no era, y por los más grandes, a los más altos niveles, cuando mucho, no era tan fácil hablar de Argentina, y de mi ciudad natal, la ciudad de Ensenada. Claro, Así claro, que, claro. imagínese, Gracias. ahora Ensenada es conocida en el mundo en esos momentos, eh, y había gente que ni siquiera quería decir que era de la ciudad de Ensenada. Mismo, mismo Bueno, allí en la ciudad de La Plata, claro. también hay los efectos túneles. Muchísimas A gracias a usted, doctora. ustedes, gracias A usted. Rosario, gracias Argentina, adelante y a Gracias. disposición siempre. Muchas gracias, doctora. Un placer. Y bueno, esperamos verla con el galardón de Premio Nobel de Física Cuántica Sí, eso es todo un tema, y para mí es un seguramente. gran orgullo Ujú. y es algo que, bueno, que ya para la escuela, para los estudiantes de la Mm, escuela, de mi escuela sí. y para muchos dice usted, doctora, ya no más, ya lo tiene, para Y sí, nosotros ya lo claro, tiene. claro que Así sí. que Claro que sí. Así que lo importante es seguir trabajando Ujú, y al más alto nivel hay una competición, en la competición internacional sin piedad ujú, y eso es lo que me tiene, estoy más activa ahora que cuando di mi tesis de ujú. Estado. em, esa energía es la que a mí me mantiene. Necesito saber que estoy avanzando todos los Claro, días. Y claro. si no, es lo que necesito siempre avanzar, pero no como una fuga hacia adelante, sino realmente bien con grandes basamentos. Así que no los Gracias, retengo más. No, gracias. Em, Un placer, doctora. Un beso enorme. Gracias, ¿eh? Hasta pronto. Hasta Adiós a pronto. ustedes. Claro que sí. La profesora doctora Norma Graciela Sánchez, ¿eh? Doctora en física franco-argentina, varias veces candidata al premio Nobel. Ella es argentina, es producto de nuestra ciencia, es producto de nuestra universidad. Atilra